En este vídeo os vengo a hablar de los denominados alimentos emocionales, alimentos que tras su ingesta nos van a inducir a la síntesis de una serie de neurotransmisores que van a provocar que estemos de mejor humor, de un estado de ánimo un poquito más elevado, más agradable. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os cuento cuáles son. Mirad, hay dos grandes neurotransmisores que nos van a provocar esa sensación de bienestar, de un estado de ánimo más feliz, en definitiva, que estemos de mejor rollo. Básicamente son dos. Por un lado, la serotonina y por otro lado, la dopamina. ¿Cuál es la diferencia más importante entre los dos? Pues básicamente que la serotonina nos va a dar unos niveles más prolongados en el tiempo, aunque no tan elevados. Es decir, que los alimentos que nos induzcan a la síntesis de serotonina van a ser alimentos que nos van a dar ese buen rollo, que digo yo, durante un tiempo más prolongado. En cambio, los alimentos que inducen a la síntesis de dopamina, la dopamina se produce en picos. Son alimentos que nos van a dar mucha felicidad en muy poco tiempo, pero que luego, como se producen los picos de serotonina en un breve espacio de tiempo, nos van a generar también cierto grado de adicción. Cuidado con esto, lo desarrollaremos en siguientes vídeos, porque esto es algo que muchos fabricantes de alimentos ultraprocesados conocen perfectamente. Os habréis dado cuenta, y no hace falta que os lo explique muy en detalle, que cuando empiezas a comer, por ejemplo, patatas fritas, no puedes dejar de comer. Eso que empiezas y no puedes parar, porque esto ¿a qué es debido? A que son alimentos como por ejemplo harinas ultraprocesadas que nos generan en muy poco tiempo altos niveles de dopamina y nuestro cuerpo pide tener esa sensación una vez detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Es decir, que empiezas a comer patatas fritas y no puedes parar de comer. Esto no vamos a hablar de este tipo de alimentos, me centraré sobre todo, porque considero que son más sanos, en los alimentos que nos van a inducir a niveles de serotonina altos, más prolongados, no en forma de pico como es el caso de la dopamina. ¿Y qué alimentos son los que nos van a generar estos niveles de serotonina tan adecuados? Pues básicamente, como lo vais a ver, son alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido que participa en la síntesis por parte de nuestro organismo del neurotransmisor serotonina. Y la serotonina se le llama también como el neurotransmisor de la felicidad. No es que vayáis a encontrar serotonina en los alimentos que os voy a comentar. Son alimentos muy ricos en triptófano que nos elevarán el estado de ánimo. ¿Y qué alimentos son muy ricos en triptófano? Pues por ejemplo, todos los frutos secos, en especial, por ejemplo, las almendras. Te comes un puñadito de almendras y notas enseguida que estás de un mejor estado de ánimo. No quiere decir que te arregle el día, pero un poquito mejor ya vas a ver que te vas a sentir. Los pescados azules, me da igual que sean sardinas, que sea la caballa, el que sea. Los pescados azules tienen muchísimo triptófano. Me da igual que sea pescado fresco que pescado en lata. Las semillas de sésamo, muchísimo triptófano. Entre las frutas, sobre todo el plátano. El plátano tiene altísimos niveles también de triptófano. Por lo tanto, comernos un plátano nos elevará esos niveles de serotonina y por lo tanto ese mejor estado de ánimo. Verduras como las espinacas o el brócoli. Legumbres como las lentejas. O cereales como la avena. Todos estos tienen altísimos niveles también de triptófano, pero el que más alegría nos va a dar, un mejor estado de ánimo, es sin duda alguna el chocolate negro. Estoy seguro que si más de alguno de vosotros lleguéis a casa después de un día malo en el trabajo, ese trocito de chocolate negro, ojo, negro, nada de con leche ni nada, cuanto más puro mejor. Es un alimento extremadamente rico en triptófano. Un par de lingotes de chocolate negro va a hacer que tu producción
de serotonina se incremente y además es bastante duradero, con lo cual, hombre, no te voy a decir que te arregle el día al 100%, pero que vas a ver las cosas de otra manera, casi seguro que sí. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.